Elizabeth estaba en la cocina de su casa de 2 plantas en las afueras. Miraba por la ventana el amplio y cuidado jardín que se había convertido en su orgullo durante sus 15 años de matrimonio. El sol de otoño brillaba sobre las coloridas hojas de los árboles que ella y Michael habían plantado al comprar la casa. «Buenos días, mamá», sonó la voz de Emma, de 13 años. «¿Qué hay para desayunar?» Elizabeth se volvió hacia su hija. «He hecho tus tortitas favoritas con arándanos». «¿Se ha ido ya papá?» Emma se sentó a la mesa y cogió el tenedor. «Sí, tiene una reunión temprano», contestó Elizabeth, aunque sabía que no era cierto. Michael no pasaba la noche en casa. David, su hijo de 15 años, entró en la cocina. «Mamá, hoy hay un partido importante. ¿Vienes?» «Por supuesto, cariño. Nunca me pierdo tus partidos». «¿Y papá?» Los ojos de su hijo brillaban de dolor. Elizabeth se detuvo junto a la cocina. «Papá tiene hoy una presentación importante. Tenía muchas ganas de venir, pero el trabajo es más importante, lo comprendo». David se levantó de la mesa. «No tengo hambre». Elizabeth vio a su hijo salir de la cocina. Quería correr tras él, abrazarlo, decirle que todo iría bien. Pero ¿cómo podía prometérselo si no estaba segura de nada? «Mamá», dijo Emma en voz baja, «¿por qué papá llega tan tarde a casa?» Elizabeth se sentó frente a su hija. «Papá tiene mucho trabajo. Le han ascendido, ¿recuerdas? Ahora está a cargo de todo el departamento de ventas». «¿Por qué huele a otro perfume?» Elizabeth se quedó helada y el corazón le dio un vuelco. «¿A qué te refieres, cariño?» «Bueno, cuando me abrazó ayer, no olía como siempre. Era perfume de mujer, estoy segura. Mi profesora usa él mismo». En ese momento, sonó el teléfono de Elizabeth. Un mensaje de Michael apareció en la pantalla. «No me esperes esta noche. Tengo una cena importante con clientes». «Niños, es hora de ir al colegio», intentó hablar con calma Elizabeth. «No olvidéis vuestros almuerzos». Cuando los niños se fueron, se sentó a la mesa de la cocina y abrió el portátil. Su cuenta bancaria seguía abierta en la pantalla. Las últimas transacciones. Restaurante LeBlanc, $250, joyería, $1,800, Hotel Paradise Resort, $600. Todos estos gastos se hicieron en días en los que Michael dijo que trabajaba hasta tarde. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. «¿Hola?», contestó Elizabeth. «¿SRA Baker?» «Soy Tom, del lavadero de coches. Me pidió que le avisara cuando llegara su marido. Acaba de llegar con una joven». Elizabeth sintió que las manos le empezaban a temblar. «Gracias, Tom. Has sido de gran ayuda». Se acercó a la ventana. Los juguetes de los niños seguían en el jardín. El columpio que Michael había instalado para Emma, la portería de fútbol para David. 15 años. Durante 15 años había estado construyendo esta vida, creando un hogar, apoyando a su marido en todo. Elizabeth subió al dormitorio y abrió el armario de su marido. Había una marca de carmín en el cuello de una de sus camisas. Pintalabios rojo. Ella nunca se pintaba los labios de rojo. «Hola, ¿habla con Ventas Sterling Inc.?» Elizabeth marcó el número de la oficina de Michael. «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?» «Me gustaría hablar con Mandy. Acaba de empezar». «¿Se refiere a Mandy Porter?» «Sí, es nuestra nueva jefa de ventas. Desafortunadamente, está en una reunión con el señor Baker en este momento. ¿Puedo darle un mensaje?» Elizabeth colgó el teléfono. Mandy Porter. Ahora su rival tenía su nombre completo. Por la noche, cuando los niños dormían, oyó el ruido de un coche en la entrada. Michael entró en casa, oliendo a moho, alcohol y a ese perfume. «¿Qué tal la cena con los clientes?», preguntó Elizabeth. «Estuvo bien». Michael ni siquiera la miró. «Estoy cansado. Me voy a la cama». «¿Mandy también estaba allí?». Las palabras salieron antes de que ella pudiera detenerlas. Michael se detuvo bruscamente. «¿Qué has dicho?» «Pregunto si Mandy Porter estaba allí. No sé de qué estás hablando». Intentó pasar junto a ella. «No me mientas, Michael». Elizabeth le agarró del brazo. «Lo sé todo, sobre los restaurantes, los hoteles, los regalos. Lo sé todo». Michael apartó la mano. «¿Me estás siguiendo? ¿Comprobando mis cuentas?» «¿Estás loca?» «No, Michael. Simplemente no estoy ciega. Y yo no soy estúpido». «No necesito tener esta conversación ahora mismo».
Subió las escaleras y cerró de un portazo la puerta del dormitorio. Elizabeth se quedó de pie en el oscuro pasillo. Las lágrimas le corrían por la cara. No sabía qué pasaría a continuación, pero una cosa estaba clara. Su vida perfecta era una mentira. Elizabeth estaba sentada en una mesa de la cafetería Blue Light, en el centro de la ciudad. A menudo venía aquí después de hacer la compra para tomarse su café favorito. Este lugar era su pequeño escape de las preocupaciones de casa. ¿Puedo ofrecerle algo más? Se acercó la camarera. No, gracias. Elizabeth miró su reloj. Eran cerca de las 3. Dentro de una hora tenía que recoger a Emma de la escuela de arte. Cogió el bolso y se quedó paralizada. Vio a Michael a través de la ventana de una cafetería. Caminaba por la calle con una joven. Una esbelta rubia con traje de negocios se reía de sus bromas. Era Mandy. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó preocupada la camarera. Elizabeth no contestó. Observó cómo su marido se detenía frente a la floristería. Mandy hablaba excitada, tocándole el brazo. Michael le compró un ramo de rosas rojas, las mismas que le había regalado a Elizabeth en su primer encuentro. «¿Podrías traerme un vaso de agua, por favor?», pidió Elizabeth en voz baja. Le temblaban las manos mientras sacaba el móvil y sacaba unas cuantas fotos a través de la ventana. Michael y Mandy caminaban calle abajo. A la entrada de la mesón, él la besó suavemente en la mejilla y le abrió la puerta. «Su agua, señora». «La cuenta, por favor». De camino a casa, Elizabeth no pudo contener las lágrimas. Detuvo el coche cerca del parque donde solía pasear con los pequeños Emma y David. Michael solía acompañarlos después del trabajo. Ahora entendía por qué últimamente estaba siempre yellow. Por la noche, cuando los niños se acostaron, esperó a su marido en la cocina. «Ah, ¿todavía estás despierto?», entró Michael con su maletín en la mano. «¿Qué tal el día?», preguntó Elizabeth con calma. Claro que lo fue. Mucho papeleo, reuniones. ¿En qué restaurante era la reunión de negocios? Michael se puso tenso. ¿Qué quieres decir? La Maison es un sitio agradable, sobre todo para comer con una joven rubia. ¿Me estás siguiendo? Sus ojos brillaron de ira. No, solo pasaba por aquí. Me gustan las rosas que le compraste. El rojo es símbolo de pasión, ¿no? Michael golpeó la mesa con el puño. Basta, no voy a escuchar tus rabietas. Era una reunión de negocios. ¿Con besos y flores? Elizabeth intentó hablar con calma, pero su voz la traicionó. «¡Te has vuelto loca!». Michael agarró el vaso y lo lanzó contra la pared. «Me parto el culo para mantenerte a ti y a los niños, y tú me estás interrogando». «¿Papá?». Emma se plantó en la puerta de la cocina, aterrorizada. «No pasa nada, cariño», dijo Elizabeth rápidamente. «Vuelve a la cama». «Sí, todo está bien», exclamó Michael con sarcasmo. «Tu madre está loca de celos. Michael, basta». Elizabeth corrió hacia su hija. «Emma, vete a tu habitación. Me voy de casa». Michael cogió su chaqueta. «No me esperes». «Por supuesto», dijo Elizabeth en voz baja. «Supongo que esta noche tendrás a alguien que te dé calor». Michael se volvió bruscamente y se acercó a ella. «Una palabra más, y lo lamentarás». Elizabeth sintió que se le hundía el corazón de miedo. Nunca había visto así a su marido. «¡Mamá!», gritó Emma. «¡Silencio!», ladró Michael y salió corriendo de la casa, dando un portazo. Elizabeth abrazó a su temblorosa hija. «No pasa nada, cariño. Papá está muy cansado». «Tengo miedo, mamá», susurró Emma. «No lo tengas, cariño. Yo estoy aquí. Todo irá bien». Pero cuando su hija se fue a la cama, Elizabeth se sentó en el suelo entre los fragmentos del cristal roto y se echó a llorar. No sabía qué le dolía más, si la traición de su marido o el miedo en los ojos de su hija. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «Voy a pasar la noche en el hotel. No me llames». Elizabeth miró las fotos que había hecho aquella tarde. Le temblaban las manos al enviarlas por correo electrónico y guardarlas en una carpeta aparte. Algo le decía que necesitaría esas pruebas. Elizabeth regó las flores de su jardín. Después de la pelea de ayer, Michael no había vuelto a casa, pero había enviado un mensaje corto diciendo que estaba en un viaje de negocios urgente. «Bonitas rosas», dijo detrás de ella una voz femenina desconocida. Elizabeth se volvió. Mandy estaba en la puerta.
En persona, parecía aún más joven que en sus fotografías. Una esbelta mujer rubia de 29 años, vestida con un elegante traje de negocios y tacones altos. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Elizabeth con calma, empuñando sus tijeras de jardinería. Mandy abrió la verja y entró en el jardín con confianza. Soy Mandy Porter, una colega de su marido, aunque creo que usted ya sabe quién soy. Usted trabaja con Michael. Elizabeth sintió que la voz le temblaba ligeramente. Oh, somos más que colegas. Sonrió Mandy con descaro. Mucho más. Y he venido a decirte algo importante. ¿Sí? Suéltalo, se adelantó Mandy. Se ve que ya no está contento contigo. Michael es un hombre de éxito. Necesita una mujer que comprenda sus ambiciones, no una simple ama de casa. Elizabeth sintió que se le escurría la sangre de la cara. ¿Has venido a mi casa a decirme eso? He venido a ser sincera. Michael me quiere. Estamos planeando un futuro juntos. Vete de aquí, dijo Elizabeth en voz baja. ¿Por qué? ¿No te duele la verdad en los ojos? Mandy se rió. Mírate, una vieja ama de casa que no ha conseguido nada en la vida, y yo soy joven, exitosa. Y desvergonzada, la interrumpió Elizabeth. Has venido a la casa donde viven sus hijos. Ah, los niños. Mandy hizo un gesto despectivo con la mano. Son lo bastante mayores para comprender que su padre tiene derecho a ser feliz. Usted no sabe nada de nuestra familia. Sé lo suficiente. Michael me lo cuenta todo. Sobre tus aburridas cenas, sobre cómo lo asfixias con tus cuidados, sobre tu falta de pasión. Elizabeth dio un paso adelante. Fuera de mi jardín. Mandy se acercó aún más. Él será mío y tú estarás sola. Supéralo. Has perdido. ¿Mamá? ¿Qué sucede? David apareció en el porche. Nada, cariño. La señora se marcha, dijo Elizabeth con firmeza. Mandy miró al niño y volvió a sonreír. Ah, es tu hijo. Hola, soy... No te atrevas a hablarle a mi hijo. La voz de Elizabeth se volvió gélida. Fuera de aquí, o llamo a la policía. Vale, vale. Mandy levantó las manos. Me marcho. Pero recuerda lo que te digo. Michael vendrá conmigo. Ya has perdido esta batalla. Cuando Mandy se fue, Elizabeth se hundió pesadamente en el banco del jardín. Mamá, ¿quién era? David se acercó. Nadie, cariño. Solo un colega de papá. Lo he oído todo, dijo su hijo en voz baja. ¿Es la amante de papá? Elizabeth miró a su hijo a los ojos, llenos de dolor y comprensión. Ya no era un niño pequeño. Entra, David. Tenemos que hablar. Aquella tarde, Elizabeth permaneció sentada en la oscura cocina durante largo rato. Las palabras de Mandy resonaban en su cabeza una y otra vez. Perdiste... Va a ser mío. Sacó el teléfono y marcó el número de su vieja amiga Ana, que era abogada. Hola, Ana. Necesito que me ayudes. Quiero conocer mis derechos. Elizabeth se sentó en el despacho de Anna Collins. Se conocían desde la universidad, y ahora esta amistad podía ser su salvavidas. Cuéntamelo todo desde el principio. Ana puso una taza de café delante de su amiga. No sé ni por dónde empezar. Elizabeth sacó su teléfono. Toma, echa un vistazo. Ana cogió el teléfono y empezó a mirar las fotos. ¿Cuándo las hiciste? La semana pasada, y ayer vino a mi casa. ¿Quién vino? Mandy, su amante. Le temblaba la voz a Elizabeth. Vino a decirme que iba a alejar a Michael de mí. Ana colgó el teléfono. Escúchame bien, no es momento para emociones. Tenemos que actuar con inteligencia y rapidez. ¿Tienes acceso a las cuentas conjuntas? Sí, pero... Genial. Mi mejor amiga Laura trabaja en First National. Ella puede ayudarnos a llevar un registro de todas nuestras transacciones financieras. ¿Crees que...? No creo, lo sé. Los hombres como él siempre llevan libros de doble entrada. En ese momento, sonó el teléfono de Elizabeth. Era Michael. ¿Dónde están los documentos de la casa? Están en mi caja fuerte. ¿Para qué los necesitas? No es asunto tuyo. Tráelos hoy a la oficina. No, dijo Elizabeth con firmeza. ¿Cómo que no? Esta es nuestra casa juntos. No voy a llevarme los documentos a ninguna parte sin una explicación. Michael colgó el teléfono. Elizabeth miró a Ana. Está tramando algo.
Por supuesto, Ana abrió su portátil. Y vamos a averiguar qué es. Vámonos. Una hora más tarde, estaban sentadas en el despacho de Laura Green en el banco. La esbelta mujer de mediana edad tecleaba algo rápidamente en su ordenador. Aquí, mira. Laura giró el monitor. En los últimos 6 meses, ha habido varias transferencias importantes de su cuenta conjunta a una empresa llamada Silver Star Investments. Nunca había oído hablar de esta empresa, dijo Elizabeth. Porque se registró hace 2 meses. Laura abrió otro documento. ¿Y sabes a quién pertenece? Mandy Porter, susurró Elizabeth. Así es. Su marido transfirió allí casi $100,000. Elizabeth sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Estos son nuestros ahorros para la educación de los niños. Cálmate. Ana le puso una mano en el hombro. Ahora tenemos pruebas. Laura, ¿puedes imprimir todos estos documentos? Y una cosa más. Laura bajó la voz. Ayer recibimos una solicitud de tasación de tu casa por parte de la compañía hipotecaria. ¿Qué? Elizabeth se apretó el corazón. ¿Quiere hipotecar la casa? No puede hacerlo sin tu firma, la tranquilizó Ana. Ahora sabemos por qué necesita los documentos. Cuando salieron del banco, Elizabeth no pudo contener las lágrimas. ¿Cómo ha podido? Es el dinero de nuestros hijos. Escúchame, la detuvo Ana. Ahora te irás a casa y te comportarás como siempre. No demuestres que sabes algo, y yo empezaré a preparar los documentos. ¿Qué documentos? Para el divorcio, por supuesto, y para la división de bienes. Créeme, lamentará haberse involucrado contigo. En casa, Elizabeth se llevó una sorpresa. Había un sobre de la escuela de David sobre la mesa. ¿Qué es? Le preguntó a su hijo. Es una factura del colegio. Papá dijo que la pagaría, pero... Elizabeth abrió el sobre y sintió que le fallaban las piernas. Hacía 2 meses que no pagaba la factura. Subió a su dormitorio y abrió el joyero. El brazalete de diamantes que Michael le había regalado por su 10º aniversario de boda valía lo suficiente para pagar sus estudios. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hola, cariño. Espero que hayas aceptado lo inevitable. Besos, Mandy. Elizabeth borró el mensaje y marcó el número de Ana. Tenías razón. Ni siquiera paga el colegio de su hijo. He encontrado algo interesante, respondió Ana. Parece que su marido ha estado realizando transacciones a través de empresas fantasma, y Mandy no es la única que le ayuda con esto. ¿Qué quieres decir? Ven a mi oficina mañana y traiga todos los documentos que pueda encontrar en casa, especialmente las declaraciones de impuestos de los últimos 3 años. Esa noche, Elizabeth no podía dormir. Sacó una vieja maleta y empezó a meter todos los papeles importantes que encontró en el despacho de su marido. Recibos, contratos, extractos bancarios. Todo podían ser pruebas. De repente, oyó el ruido de un coche. Michael había vuelto a casa. Elizabeth escondió rápidamente la maleta debajo de la cama y se tumbó. ¿Estás despierta? Entró en el dormitorio. Acabo de acostarme. ¿Has encontrado los papeles de la casa? No, mintió ella. Deben de estar en la caja de seguridad. Michael suspiró exasperado. Irás a buscarlos mañana. De acuerdo, respondió Elizabeth en voz baja. Cuando él se fue a la ducha, ella sacó el teléfono y envió un mensaje a Ana. Quiere conseguir los documentos de la casa. ¿Qué debo hacer? La respuesta llegó al instante. No le des nada. Mañana a las 10 en mi despacho. Y no te preocupes, le daremos tal paliza que se arrepentirá de cada céntimo que robó a sus hijos. Elizabeth apagó el teléfono y cerró los ojos. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza. El juego no había terminado, y ahora sabía lo que tenía. Elizabeth estaba sentada en el despacho de Ana, rodeada de montañas de papeles. Laura trajo los nuevos extractos bancarios. Mire aquí. Laura abrió la carpeta. Su marido ha realizado una serie de transacciones perfectamente legales pero muy dudosas. Explíquemelo con más detalle, le pidió Elizabeth. Aquí, ¿ves estas transferencias de dinero? Todo se hizo a través de empresas oficiales. Silver Star Investments es una empresa nueva en la que Mandy figura como directora. Contratan servicios de consultoría con la empresa de su marido.
Ana cogió los documentos. ¿Y cuánto costaron estos servicios? Casi $60,000 en los últimos 3 meses. Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración. Pero es nuestro dinero común. Sí, pero legalmente él tiene derecho a firmar esos contratos como jefe del departamento, explicó Laura. Es que normalmente esas sumas se pagan por servicios reales, no por una relación con una amante, remató Elizabeth con amargura. Eso no es todo. Laura sacó otros documentos. ¿Te acuerdas de tu tienda de muebles conjunta? Sí, cerró hace un año porque no era rentable. No del todo. La tienda sigue abierta, solo que ahora, a través de una entidad jurídica diferente. Todos los activos se vendieron legalmente a un precio reducido a una nueva empresa en la que usted no figura como copropietario. Elizabeth negó con la cabeza. ¿Cómo es posible? Firmé unos documentos. ¿Recuerdas aquel gran paquete de documentos sobre reestructuración empresarial? Preguntó Ana. Dijo que era solo una formalidad. Dios mío. Elizabeth recordó cómo firmó los papeles sin siquiera leerlos. Confiaba plenamente en su marido. El teléfono de Elizabeth vibró. Tenía un mensaje de Michael. Tenemos que hablar de la división de bienes. He contratado a un abogado. Ha pensado en todo, dijo Elizabeth en voz baja. Utilizó mi fideicomiso. Sí, pero cometió un error, replicó Ana. Olvidó que yo era tu abogada. Y ahora conocemos todos sus planes. ¿Qué debo hacer? Todavía nada. Reúne información. Graba todas las conversaciones. Y lo más importante, no firmes ningún documento sin mí. Por la noche, cuando Elizabeth volvió a casa, encontró a Michael en su despacho. Tenemos que hablar, dijo con calma. Quiero resolver esto pacíficamente. ¿En serio? Elizabeth lo miró a los ojos. ¿Cómo has retirado pacíficamente el dinero de nuestro negocio? Michael se puso tenso. Todo se hizo legalmente. Tú mismo firmaste los documentos. Sí, fue legal, pero, sinceramente, en los negocios no hay lugar para las emociones. Se levantó de la mesa. Te ofrezco un trato. Te quedas con la casa y la manutención. ¿Y el resto? El resto es el negocio que yo creé. Que creamos juntos, le corrigió Elizabeth. Demuéstralo, sonrió Michael. Todos los documentos son correctos. Elizabeth sintió que se le helaban las tripas. Este no era el hombre al que una vez había amado. Piensa en mi oferta, dijo al salir del despacho. Es lo mejor que puedes conseguir. Elizabeth estaba firmando unos papeles en el despacho de Ana, con la mano temblorosa, pero la mirada decidida. ¿Estás segura? Preguntó Ana. Después de esto, no habrá vuelta atrás. De todos modos, no hay vuelta atrás, respondió Elizabeth y firmó la última línea. Bien, hoy mismo solicitaré el divorcio y congelaré las cuentas conjuntas. El teléfono de Elizabeth sonó. Era Michael. ¿Qué demonios? Me acaban de llamar del banco. No puedo retirar dinero de nuestra cuenta. Ya no es vuestra cuenta, Michael, al menos hasta que el tribunal diga lo contrario. ¿Estás loco? Necesito ese dinero para mi negocio. ¿Qué negocio? Preguntó Elizabeth con calma. ¿Para Silver Star Investments? ¿O tal vez para esa tienda de muebles que... Gastus? Se hizo el silencio en el teléfono. ¿De dónde eres? Eso ya no importa. Hablaremos en el juzgado. Una hora más tarde, Elizabeth estaba sentada en un café con Laura. Hiciste lo correcto, le dijo su amiga. ¿Sabes? Descubrí algo. ¿Qué es? Su empresa tiene una norma. Nada de líos entre empleados, especialmente entre jefes y subordinados. ¿Y? Y alguien envió fotos anónimamente al departamento de RH, Michael y Mandy, en un restaurante, en un hotel. Elizabeth negó con la cabeza. Yo no fui. Laura dio un sorbo a su café. Pero alguien lo hizo, y ahora tiene problemas. Por la noche, Emma llamó. Mamá, papá está gritando por teléfono. Está muy enfadado. ¿Qué pasa, cariño? No lo sé. Algo sobre su trabajo. Dice que podrían despedirle. Elizabeth respiró hondo. Todo va a salir bien, cariño, no te preocupes. Al día siguiente, Michael se presentó en casa. Parecía cansado y enfadado. ¿Eres tú? ¿Has enviado esas fotos? ¿Qué fotos? No finjas. Me han suspendido del trabajo. Se está abriendo una investigación interna. Lo siento, respondió Elizabeth con calma.
Pero quizá no deberías haber mezclado tu vida personal y profesional. Dio un paso adelante. Lo has estropeado todo. No, Michael, tú lo has estropeado todo, cuando decidiste que podías robar impunemente a tu propia familia. No robé nada. Todo fue legal. Sí, lo fue. Pero ¿qué hay de la moralidad? ¿Y nuestros hijos? Michael se incorporó de repente. Necesito dinero, Elizabeth. Necesito que descongeles las cuentas. ¿Por qué? ¿Para que puedas seguir transfiriéndolo a las cuentas de tu amante? Estos son negocios. No, esto es traición, y vas a pagar por ello. Después de que Michael se fuera, Elizabeth llamó a Ana. Vino. Exigió descongelar las cuentas. Olvídalo, todo va a ir a la corte ahora. ¿Sabes? Dijo Ana, a veces el karma hace su trabajo sin nuestra ayuda. Por la noche, Elizabeth encontró un sobre en el buzón. Dentro había copias de todos los documentos sobre la transferencia de dinero a las cuentas de empresas fantasma. Y una nota. Tenías razón, no solo te estaba utilizando a ti, AM. Elizabeth estaba sentada en la sala escuchando a Ana presentar su caso. Michael estaba sentado al otro lado con su abogado, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Señoría, dijo Ana, tenemos pruebas de una retirada sistemática de fondos del patrimonio conyugal a través de una red de empresas fantasma. Michael llamó la atención de Elizabeth y apartó rápidamente la mirada. «Protesto», se levantó su abogado. Todas las transacciones eran perfectamente legales. La legalidad de la forma no excluye la esencia fraudulenta, contraatacó Ana y puso una carpeta delante del juez. Aquí están los documentos que confirman la creación de empresas ficticias con el único fin de ocultar a mi esposa bienes reales. En ese momento, se abrió la puerta de la sala. Todos se giraron. Era Mandy. Parecía disgustada y decidida. Siento llegar tarde, señoría. Soy Mandy Porter y tengo algo que decir sobre este caso. Michael se sentó derecho. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió Mandy y se acercó al juez. Tengo documentos adicionales. Mandy, no te atrevas. Michael intentó levantarse, pero su abogada lo retuvo. Señoría, Mandy sacó una carpeta. Estos son estados de cuenta de Silver Star Investments. El señor Baker la utilizó no solo para retirar dinero de su esposa, también lo utilizó para ocultar dinero a Hacienda. La sala se quedó en silencio. El juez tomó los documentos. Estos son cargos graves, SRA. Porter. Ya lo sé, pero hay más. Mandy se volvió hacia Michael. Hábleles de Catherine y sobre Lisa. Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración. Michael se puso blanco. ¡Cállate! No, dijo Mandy con firmeza. Creía que yo era especial, que me querías, pero resulta que solo soy una de tantas, y mentiste sobre tus deudas. ¿Qué deudas? Preguntó Ana. Debía dinero a mucha gente. Por eso creó todas esas empresas, para ocultar su verdadera situación financiera. Michael se agarró la cabeza. «Me estás destruyendo». «No», replicó Mandy. «Te destruyes a ti mismo». El juez miró los documentos. «Señorita Porter, ¿entiende que presta este testimonio bajo juramento? Y estoy dispuesta a aportar todas las pruebas necesarias». Elizabeth miró a la antigua amante de su marido y sintió una extraña compasión. Ella también había sido engañada. «A la luz de las nuevas circunstancias», dijo el juez, «ordeno un examen financiero de todas las empresas asociadas con el señor Baker». Tras la vista, Mandy se acercó a Elizabeth. Lo siento mucho. ¿Por qué decidiste presentarte? Encontré recibos, de restaurantes, hoteles, fechas en las que supuestamente estaba conmigo, pero estaba con otras personas. Y también, se interrumpió. Usaba mi empresa para blanquear dinero. Podría haber ido a la cárcel por su culpa. Elizabeth negó con la cabeza. Nos arruinó la vida a las dos. No. Mandy sonrió débilmente. Eres más fuerte que eso. Luchaste por tu familia. ¿Y yo? Solo fui una tonta que creyó en palabras bonitas. Por la noche, Elizabeth se sentó en la cocina con Ana. No esperaba que Mandy viniera a la corte. Esto lo cambia todo, respondió Ana. Ahora tenemos un testigo directo de su fraude. ¿Y ahora qué? Luego habrá un examen financiero, y créeme, encontrarán muchas más cosas interesantes.
Sonó el teléfono de Elizabeth. Era Michael. ¿Estás contenta? Lo has estropeado todo. No, Michael. Tú lo arruinaste todo, con tu avaricia y tus mentiras. No lo entiendes. Estoy en problemas. Estoy en problemas. ¿No te das cuenta de que estás haciendo daño a tus hijos? ¿Que les estás robando su futuro? Se hizo el silencio en el teléfono. Necesito tu ayuda, dijo finalmente. Es demasiado tarde, Michael. Ahora estás solo. Cuando colgó, Ana la miró. Sí. Elizabeth respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo lo correcto. Tienes razón, no es realista. Ahora voy a escribir una nueva versión del capítulo 8, en la que los acontecimientos se desarrollen de forma más creíble. Elizabeth estaba hojeando el periódico de la mañana. En la página 3, vio un titular familiar. Escándalo en Sterling Inc. Alto ejecutivo despedido por fraude financiero y comportamiento poco ético. Sonó el teléfono. Era Ana. ¿Has visto las noticias? Sí, la estoy leyendo ahora. Eso no es todo. Me acaba de llamar Laura. Las autoridades fiscales han comenzado una auditoría de todas las empresas relacionadas. Parece que hay algunas irregularidades graves. ¿Qué pasa con Mandy? Renunció ayer. Se rumorea que se enteró de otras aventuras de él con empleadas y montó un escándalo en la oficina. Elizabeth suspiró. No importaba lo que sintiera por la amante de su marido, comprendía su dolor. Sonó el timbre. Michael estaba en el umbral, pálido y con los ojos enrojecidos. Tenemos que hablar. Entra. Elizabeth dio un paso atrás. Los niños están en el colegio. Michael se hundió pesadamente en una silla de la cocina. ¿Ya lo sabes? Sí. Todo se está desmoronando. Se frotó la cara con las manos. Todos estos años he estado construyendo una carrera. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Preguntó Elizabeth con calma. Mis acreedores me llaman. Debo dinero, mucho dinero. ¿Y por eso robaste a tu propia familia? Michael levantó bruscamente la cabeza. Yo no he robado. Intentaba salvar el día. ¿A costa de la educación de nuestros hijos? No lo entiendes. Dio un puñetazo en la mesa. Pedí prestado, pensando que podría devolverlo con intereses. Nuevos proyectos, inversiones. ¿Y en realidad? Mis deudas crecieron. Quité a unos para dar a otros. Pensé que todo mejoraría dentro de poco. Elizabeth sacudió la cabeza. ¿Y cuánto debes? Casi 1 millón, respondió Michael en voz baja. Dios mío. Me están amenazando, Elizabeth. Esta gente no esperará eternamente. En ese momento sonó su teléfono. Michael miró la pantalla y se puso pálido. Es Mandy. No contestes delante de mí. No, no lo entiendes. Ella sabe lo de las otras empresas, lo de Catherine y Lisa. Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración. ¿Otras mujeres? Ocurrió sin más. Cada una aceptó ayudar con el papeleo, las cuentas. Las utilizaste a todas. Intentaba sobrevivir, gritó Michael. ¿Crees que lo disfruté? No lo sé, pero lo hiciste una y otra vez. El teléfono seguía sonando. Michael contestó y salió de la cocina. Elizabeth oyó fragmentos de la conversación. No, no es verdad. Te lo explicaré todo. Por favor, no lo hagas. Cuando volvió, le temblaban las manos. Ella le contó todo a la compañía, sobre todas las mujeres, sobre todos los planes, y ahora amenaza con ir a Hacienda. ¿Esperabas otra cosa? ¿Creías que podrías engañar a todos a tu alrededor para siempre? Michael la miró furioso. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta de que todo se haya venido abajo? Te echo de menos. Echo de menos al hombre que una vez amé, el padre de mis hijos, pero se ha ido. Ayúdame, susurró de repente. Tienes tus ahorros. Ni se te ocurra, se levantó Elizabeth. Vete, Michael, vete. Después de que él se fuera, ella llamó a Ana. Parece que las cosas están mucho peor de lo que pensábamos. ¿Qué ha pasado? $1 millón de deuda, y parece que toda una red de empresas fantasma. No te preocupes, respondió Ana. Ahora es problema de Michael, no tuyo. Elizabeth se acercó a la ventana. Empezaba a llover. Pensó en todas aquellas mujeres, tan diferentes pero igualmente engañadas.
y en el hombre que había convertido su vida en un castillo de naipes que ahora se desmoronaba al primer soplo de verdad. La sala del tribunal estaba en silencio. El juez estaba revisando los últimos documentos del examen financiero. Elizabeth estaba sentada junto a Anna, intentando parecer tranquila. Michael, al otro lado de la sala, parecía demacrado y envejecido. Teniendo en cuenta todos los documentos presentados, comenzó el juez, así como los resultados del examen financiero, el tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Elizabeth sintió que Anna le apretaba la mano. En primer lugar, respecto a la división de bienes, teniendo en cuenta los hechos de ocultación deliberada de los bienes adquiridos conjuntamente a través de una red de empresas ficticias, el tribunal dictamina que la casa donde vive la señora Baker con sus hijos sigue siendo de su propiedad. Michael susurró algo a su abogado. En segundo lugar, todos los fondos de las cuentas conjuntas se dividirán en la proporción de 70% para la señora Baker y 30% para el señor Baker. Señoría, eso es injusto, se levantó el abogado de Michael. Dadas las pruebas de retirada intencionada, el tribunal considera que esta división es justa, respondió el juez. Además, se ordena al señor Baker que pague una pensión alimenticia para sus hijos, equivalente al 40% de sus ingresos. Elizabeth miró a su exmarido. Estaba sentado con la cabeza gacha. Y lo último, continuó el juez, sobre el negocio. La tienda de muebles, que se abrió durante el matrimonio, vuelve a ser propiedad conjunta. El señor Baker está obligado a transferir el 50% de las acciones a la señora Baker en un plazo de 30 días. Pero la empresa... Michael comenzó. La empresa se creó con fondos comunes. Interrumpió el juez. El hecho de que usted la registrara ilegalmente a nombre de un testaferro no cambia su condición de bien ganancial. Después de la vista, Elizabeth estaba en el pasillo con Anna. «Hemos ganado», dijo su amiga en voz baja. «No es una victoria», replicó Elizabeth. «Es justicia». Michael se acercó a ellas. «¿Podemos hablar? En privado». Anna miró a Elizabeth, que asintió. «Está bien». «¿Estás satisfecha?», preguntó Michael cuando se quedaron a solas. «Quería sinceridad, Michael. Solo sinceridad. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que darte la mitad del negocio que construí?» «El negocio que construimos juntos», le corrigió Elizabeth. «Con nuestro dinero común. ¿O te has olvidado de cómo vendí mi coche para poder hacer el pago inicial del local?» Michael se dio la vuelta. «He estado recibiendo llamadas de acreedores. Me amenazan. Ya no es mi problema. Nuestros hijos podrían quedarse sin padre». «Deberías haberlo pensado», replicó Elizabeth con calma. «Cuando contrajiste esas deudas, cuando engañaste, cuando robaste a tu propia familia». En ese momento, David y Emma aparecieron en el pasillo, con Laura, que los había recogido del colegio. «¿Papá?» Emma se adelantó. Michael intentó sonreír. «Hola, cariño». «¿Os habéis vuelto a pelear?», preguntó David. «No, cariño», respondió Elizabeth. «Solo estábamos discutiendo sobre temas de adultos». «¿Sobre dinero?», preguntó de repente su hijo. «¿O sobre esa mujer con la que engañaste a mamá?» Michael se estremeció. «David, no es eso». «¿Cómo?». El adolescente miró a su padre con dolor. «No soy un niño pequeño, lo entiendo todo». «Hijo, no me llames así», gritó de pronto David. «Nos has mentido. Le has mentido a todo el mundo». Emma se echó a llorar. Elizabeth abrazó a su hija. «Calla, cariño. Todo va a salir bien». «Me voy», dijo Michael en voz baja. «Llamaré a los niños más tarde». Cuando se fue, David se volvió hacia su madre. «¿No vamos a volver a ver a papá?» «Eso depende de él», respondió Elizabeth con sinceridad. «Y depende de ti. Si quieres comunicarte con él, no me importará». Por la noche, cuando los niños se habían acostado, Elizabeth se sentó en la cocina con Anna y Laura. «¿Qué vas a hacer con la tienda?», preguntó Laura. «No lo sé. Primero tenemos que arreglar el papeleo, ponerlo todo en orden». «Yo puedo ayudar», dijo Anna. «Conozco a un auditor». «Gracias», sonrió Elizabeth. «Gracias a las dos. No podría haberlo hecho sin vosotras». «Sois más fuertes de lo que creéis», replicó Laura. «¿Y sabéis qué es lo más importante? Habéis demostrado a los niños que la verdad siempre gana,
que no puedes rendirte, ni siquiera cuando todo parece estar en tu contra. Elizabeth miró por la ventana. Ya había oscurecido, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo del mañana. Habían pasado 6 meses desde su última vista judicial. Elizabeth estaba sentada en el despacho de su tienda de muebles, revisando los informes financieros. Las cosas iban mejorando poco a poco desde que ella se hizo cargo. Sonó el teléfono. Era Emma. «Mamá, papá no ha vuelto a casa». Elizabeth suspiró. Michael debía encontrarse con su hija en su actuación en el teatro del colegio. ¿Llamó? Envió un mensaje. Dijo que estaba ocupado. «Allí estaré, cariño, y David también estará allí». Después de colgar, Elizabeth sintió una amargura familiar. Michael veía poco a sus hijos, aunque vivía a solo 1 hora de distancia. Había aceptado un nuevo trabajo como jefe de ventas ordinario en una pequeña empresa. Sus deudas no habían desaparecido, y sus acreedores seguían presionando. Laura entró en el despacho. «¿Cómo estás? He traído los documentos del banco», dijo. «Gracias. Las ventas crecen lentamente. Resulta que se me da bastante bien el negocio de los muebles». «Claro que sí», sonrió mi amigo. «Por cierto, ¿has oído las últimas noticias?» «¿Qué?» «Mandy se va a casar, con un hombre de negocios de Chicago. Se va a vivir allí». Elizabeth negó con la cabeza. «Espero que esta vez tenga más suerte». «¿Y tú? ¿Has pensado en tu vida personal?» «No», respondió Elizabeth con firmeza. «Lo principal ahora son los niños y los negocios». Por la tarde, se sentó en el salón de actos del colegio. Emma era la protagonista de la obra escolar. David, sentado a su lado, grababa a su hermana con el móvil. «¿Le enviamos el vídeo a papá?», le preguntó después de la representación. «Si quieres», respondió Elizabeth. «Es tu decisión». De camino a casa, Emma dijo de repente: «¿Sabes, mamá, ya no lloro por papá». «¿En serio?» «Sí, me di cuenta de que él es como es. No puedes obligar a una persona a ser diferente». Elizabeth abrazó a su hija. A sus 13 años, a veces decía cosas más sabias que los adultos. Al día siguiente, mientras revisaba el correo, Elizabeth encontró una carta de Michael. Le pedía una cita. Se reunieron en un café. Michael parecía cansado y envejecido. «Quiero volver». «¿Qué?» Elizabeth no daba crédito a lo que oía. «Echo de menos a mi familia, a los niños. Te echo de menos a ti». «Michael, escucha». Se inclinó hacia adelante. «Sé que he cometido errores, pero he cambiado. Mis deudas están casi saldadas». «¿Con qué?» Apartó la mirada. «No importa». «Sí importa, Michael. ¿Te estás metiendo en problemas otra vez?» «No, solo pedí un préstamo al banco». Elizabeth negó con la cabeza. «No lo entiendes. No ha cambiado nada. Pero te quiero». «No». Se puso de pie. «Te encanta la idea de volver a tu antigua vida, pero ya no existe. Los niños necesitan un padre. Los niños necesitan honestidad, y yo les enseñé eso». Cuando Elizabeth volvió a casa, se sentó en el jardín durante largo rato. Todo allí le recordaba al pasado. Los árboles que habían plantado juntos, los juguetes de los niños, el banco donde les gustaba sentarse por las tardes. Pero ahora todo era diferente. Sonó el teléfono. Ana. «¿Cómo estás? Michael ha venido de visita. Quiere volver». «¿Y tú?» «Me he dado cuenta de una cosa importante», dijo Elizabeth despacio. «A veces hay que dejar atrás el pasado para empezar una nueva vida». «¿Y cómo es tu nueva vida?» Elizabeth miró a los niños que jugaban en el jardín. «Es real, sin mentiras, sin ilusiones, solo real». Por la noche se sentó con los niños en la cocina. Estaban cenando, hablando de su día, riendo, y por primera vez en mucho tiempo, Elizabeth sintió que todo estaba bien, que a veces el final es en realidad el principio de una vida nueva y mejor. «Mamá», dijo David de repente, «estoy orgulloso de ti». «¿Por qué, cariño?» «Porque eres fuerte. Nos mostraste que es posible empezar de nuevo, y que la verdad es más importante que el dinero». Elizabeth abrazó a su hijo. Sabía que le quedaban muchos retos por delante, pero ahora tenía lo más importante, la fe en sí misma y el amor de sus hijos. Y todo lo demás lo superaría. Pasó un año.
Elizabeth estaba sentada en su despacho de una tienda de muebles. Sobre la mesa había una foto de sus hijos, David, que acababa de entrar en la universidad, y Emma, que se había convertido en capitana de la compañía de teatro del colegio. El negocio iba viento en popa. No solo pudo reconstruir la tienda, sino también abrir otra sucursal en una ciudad vecina. Resultó que tenía talento para la gestión y sentido del estilo. No había oído hablar mucho de Michael. Pagaba regularmente la pensión alimenticia, pero apenas veía a sus hijos. Lo último que sabía era que se había mudado a otro estado para intentar empezar de nuevo. Sus deudas seguían pesando sobre él. Mandy se casó y se mudó a Chicago. A veces su nombre aparecía en las redes sociales. Parecía que por fin había encontrado la felicidad. Elizabeth ya no llevaba alianza, pero llevaba la pulsera que se había comprado en el aniversario de su divorcio, un símbolo de su libertad y de un nuevo comienzo. La vida continuaba, sin ilusiones ni mentiras, a veces difícil, pero auténtica. Y era esta autenticidad su principal valor. Al anochecer, sentada en su jardín con una taza de té, Elizabeth pensó en lo mucho que había cambiado a lo largo del año. Pero lo más importante era que ella misma había cambiado. Se hizo más fuerte, más sabia, aprendió a valorarse y a confiar en sus decisiones. Y también se dio cuenta de lo más importante. La felicidad no consiste en un matrimonio perfecto o una imagen bonita para los demás. Está en ser honesto con uno mismo y con los hijos, en la capacidad de levantarse tras las caídas y encontrar la fuerza para seguir adelante. Ahora sabía con certeza que todo iría bien, simplemente porque ya no tenía miedo de ser ella misma.